¿Sabías lo importante que es el diseño de investigación para obtener resultados sólidos? Vamos a analizarlo. Una vez que tengas bien definido el problema, el alcance y quizás incluso algunas hipótesis, es hora de ponerse manos a la obra. ¿Cómo respondes a tus preguntas de investigación y cumples tus objetivos? Aquí entra en juego el diseño de investigación. En pocas palabras, el diseño es tu plan para recopilar la información que necesitas. Un diseño bien pensado aumenta las posibilidades de que tu estudio genere información valiosa. Entonces, ¿qué tipos de diseños existen, especialmente en la investigación cuantitativa? Solemos hablar de dos grandes categorías: diseños experimentales y no experimentales. Los diseños experimentales, según Campbell y Stanley, se dividen en preexperimentos, experimentos verdaderos y cuasi-experimentos. Imagínalo así: manipulas una o más variables para ver qué sucede con otras, todo bajo condiciones controladas. ¿Y los diseños no experimentales? Se dividen en categorías transversales y longitudinales. Aquí no hay manipulación, solo observación. En resumen, elegir el diseño correcto es como elegir la herramienta adecuada para el trabajo. Si lo haces bien, estarás en el camino hacia resultados valiosos y procesables. Sigue atento para convertirte en un profesional del diseño de investigación. ¿Alguna vez te has preguntado qué inicia un experimento científico? Desglosemos el proceso. En la base de cualquier experimento científico está la manipulación intencional de una o más variables independientes. Estas son las supuestas causas en una relación causa-efecto. Por ejemplo, si estás evaluando cómo la motivación impacta la productividad, la motivación sería tu variable independiente. Ahora, los efectos de esta manipulación se miden a través de variables dependientes. Piensa en la productividad en nuestro ejemplo. No manipulas la productividad, la mides para observar cómo los cambios en la motivación la afectan. En un experimento, normalmente tenemos dos grupos: el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo, como por ejemplo, un nuevo medicamento para pacientes con artritis. El grupo de control, en cambio, no recibe el tratamiento. Esto nos ayuda a identificar si el tratamiento marca una diferencia. Entonces, ¿cómo definimos la forma de manipular estas variables? Aquí es donde entran en juego las definiciones operacionales. Al traducir conceptos teóricos en acciones experimentales específicas, aseguramos claridad y precisión en nuestros estudios. Y ahí lo tienes. El primer paso en cualquier experimento científico es la manipulación intencional de variables independientes. ¿Listo para comenzar tu propio experimento? Mantén la curiosidad y sigue experimentando. Por eso es tan importante tomar medidas precisas en tus experimentos. ¿Te pica la curiosidad? Vamos a analizarlo. El segundo requisito de un experimento es medir el impacto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Es un elemento fundamental del experimento en sí. ¿Por qué? Porque la variable dependiente nos muestra el efecto y para ello necesitamos mediciones exactas, válidas y fiables. Entonces, ¿cuántas variables debes incluir? No hay una regla única para todos los casos. Todo depende de tu pregunta de investigación y de las limitaciones que puedas tener. Bien, ¿y qué hay del tercer requisito? Se trata del control o validez interna. El control nos asegura que los cambios en la variable dependiente se deban a la manipulación de la variable independiente y no a otros factores. Para lograr el control y la validez interna, necesitamos tener varios grupos de comparación, al menos dos, y asegurarnos de que estos grupos sean equivalentes, excepto por la manipulación que estamos estudiando. ¿Cómo lo hacemos? A través de la asignación aleatoria o técnicas de emparejamiento. No te pierdas los próximos consejos para dominar el diseño experimental. ¿Te confunden los términos preexperimento y experimento puro? Si te cuesta entender los diseños de investigación, este video es para ti. Los preexperimentos son como un calentamiento antes del juego real. Tienen un control mínimo y suelen ser un primer paso para explorar un problema. Imagínalo como mojarte los pies en el agua. En cambio, los experimentos puros buscan el máximo control y validez interna. Cuentan con dos elementos clave: grupos de comparación y equivalencia entre grupos. Por ejemplo, el diseño de solo postprueba con un grupo de control incluye dos grupos.
Uno recibe el tratamiento y el otro no. Sencillo, ¿verdad? También está el diseño de pretest postprueba. Aquí ambos grupos reciben un pretest, uno recibe el tratamiento y luego ambos reciben un postprueba. Se trata de medir los cambios. Por último, el diseño de 4 grupos de Solomon lo combina todo con 2 grupos experimentales y 2 grupos de control y solo uno de cada tipo recibe un pretest. Y para medir efectos a largo plazo, entran en juego los diseños de series temporales múltiples. En resumen, los preexperimentos son tu punto de partida, mientras que los experimentos puros son la maratón completa. ¿Listo para profundizar? En la vasta extensión de la exploración científica, los investigadores buscan sin descanso desentrañar las intrincadas relaciones entre las variables. Para navegar por esta compleja red emplean una poderosa herramienta conocida como el diseño factorial. Imaginen un baile cósmico, donde múltiples cuerpos celestes ejercen su fuerza gravitatoria, influenciando las trayectorias de los demás. Los diseños factoriales operan con un principio similar, permitiendo a los científicos investigar los efectos individuales y combinados de múltiples variables independientes sobre una variable dependiente. Estos diseños proporcionan una ventana a la intrincada interacción de factores, revelando patrones que permanecerían ocultos en configuraciones experimentales más simples. Al manipular sistemáticamente estas variables independientes, los investigadores pueden aislar sus contribuciones únicas y descubrir cualquier efecto sinérgico que surja de su interacción. Así como los astrónomos rastrean meticulosamente los movimientos de las estrellas y los planetas, los científicos que utilizan diseños factoriales controlan y manipulan meticulosamente las variables. Este enfoque meticuloso les permite desentrañar el complejo tapiz de causa y efecto, revelando los mecanismos subyacentes que gobiernan los fenómenos bajo investigación. En el ballet cósmico de las variables son las interacciones las que a menudo guardan los secretos más intrigantes. Imaginen que estudian el crecimiento de una estrella. 2 variables independientes podrían ser su masa y su distancia de otras estrellas. Individualmente, estas variables tienen efectos predecibles. La masa de una estrella influye en su luminosidad, mientras que su proximidad a otras estrellas puede desencadenar la formación de estrellas. Sin embargo, la verdadera complejidad reside en su interacción. Una estrella masiva en un denso vivero estelar podría evolucionar de manera diferente a una estrella aislada de baja masa. Aquí es donde brillan los diseños factoriales. Nos permiten ir más allá del estudio de variables de forma aislada y, en cambio, capturar su intrincada interacción. Consideremos el estudio del comportamiento humano. Los investigadores podrían estar interesados en cómo los niveles de estrés y el tipo de personalidad influyen en los mecanismos de afrontamiento. Un diseño factorial implicaría someter a los participantes a distintos niveles de estrés y luego observar cómo responden las personas con diferentes tipos de personalidad. Los resultados podrían revelar que los extrovertidos prosperan bajo presión, mientras que los introvertidos se desenvuelven mejor en entornos de bajo estrés. A medida que nos adentramos en el cosmos de la investigación, nos encontramos con el concepto crucial de la validez externa. Imaginen que descubren un nuevo fenómeno celeste dentro del entorno controlado de un telescopio espacial. El siguiente desafío consiste en determinar si este fenómeno se cumple en la vasta extensión del universo, más allá de nuestra observación inicial. La validez externa se refiere al grado en que los hallazgos de la investigación pueden generalizarse a otras poblaciones, entornos y épocas. Se trata de garantizar que nuestros descubrimientos no se limiten a la burbuja artificial del laboratorio, sino que reflejen fenómenos del mundo real. Para mejorar la validez externa, los investigadores emplean diversas estrategias. Un enfoque consiste en realizar experimentos de campo en los que el rigor del control experimental se aplica a entornos del mundo real.
Otra estrategia consiste en utilizar técnicas de muestreo representativas para garantizar que los participantes en un estudio reflejen con precisión las características de la población a la que se pretende generalizar los hallazgos. Al esforzarse por lograr la validez externa, los investigadores pretenden salvar la distancia entre el mundo controlado del laboratorio y las complejidades del mundo real. Sección 4. El mundo controlado en su interior, explorando los experimentos del laboratorio. En la búsqueda de la comprensión científica, los experimentos de laboratorio sirven como microcosmos meticulosamente construidos, diseñados para aislar y manipular variables con la máxima precisión. Imaginen un laboratorio impoluto donde cada elemento está cuidadosamente controlado: temperatura, humedad, iluminación, para eliminar factores extraños que podrían confundir los resultados. Este entorno controlado permite a los investigadores crear una representación simplificada del mundo real. Si bien los experimentos de laboratorio sobresalen en la validez interna, el grado en que un estudio mide con precisión la relación entre variables, a veces se quedan cortos en la validez externa. El mismo control que hace que los experimentos de laboratorio sean tan poderosos también puede limitar su generalización. Por ejemplo, un estudio sobre los efectos de la privación del sueño en el rendimiento cognitivo, realizado en un laboratorio del sueño, podría no captar plenamente los matices de la privación del sueño experimentada en la vida cotidiana. A pesar de estas limitaciones, los experimentos de laboratorio siguen siendo herramientas esenciales para la investigación científica. Proporcionan un entorno controlado para probar hipótesis, establecer relaciones causa-efecto y sentar las bases para una mayor exploración en entornos más naturalistas. Sección 5. Aventurándose en la naturaleza, desvelando los experimentos de campo. Mientras que los experimentos de laboratorio proporcionan un entorno controlado, los experimentos de campo se adentran en la naturaleza salvaje del mundo real. Imaginen realizar un estudio sobre la eficacia de un nuevo método de enseñanza no dentro de los confines de un aula, sino en una escuela real y animada. Los experimentos de campo abrazan la complejidad de los entornos naturales, permitiendo a los investigadores estudiar los fenómenos tal como ocurren en su hábitat natural. Sin embargo, esta validez ecológica tiene un coste. Los experimentos de campo a menudo se enfrentan a retos a la hora de controlar las variables extrañas. El investigador debe lidiar con la naturaleza impredecible del mundo real, donde los acontecimientos inesperados pueden influir en los resultados. Sin embargo, la compensación suele merecer la pena. Los experimentos de campo proporcionan información valiosa sobre la aplicabilidad en el mundo real de los hallazgos de laboratorio. Permiten a los investigadores probar la generalización de teorías e intervenciones, tendiendo un puente entre el conocimiento científico y las aplicaciones prácticas. En la búsqueda de la verdad científica, la investigación sólida se erige como un faro, guiándonos a través de las complejidades del mundo que nos rodea. Se basa en tres pilares fundamentales: la validez interna, la validez externa y la fiabilidad. La validez interna, como los cimientos de un edificio, garantiza que nuestro estudio mida con precisión la relación entre las variables que nos interesan. Es la seguridad de que los cambios observados en la variable dependiente pueden atribuirse a la manipulación de la variable independiente y no a factores extraños. La validez externa, como los muros de nuestro edificio, determina la generalización de nuestros hallazgos a otras poblaciones, entornos y épocas. Es la capacidad de extrapolar con confianza nuestras conclusiones más allá del estrecho ámbito de nuestro estudio. La fiabilidad, el tejado de nuestra estructura de investigación, refleja la coherencia y estabilidad de nuestras medidas. Es la seguridad de que si repitiéramos nuestro estudio, obtendríamos resultados similares,
Juntos, estos tres pilares forman la base de una investigación sólida, permitiéndonos extraer conclusiones significativas y avanzar en nuestra comprensión del mundo. En la vasta extensión de la exploración científica, los investigadores buscan sin descanso desentrañar las intrincadas relaciones entre las variables. Para navegar por esta compleja red emplean una poderosa herramienta conocida como el diseño factorial. Imaginen un baile cósmico, donde múltiples cuerpos celestes ejercen su fuerza gravitatoria, influenciando las trayectorias de los demás. Los diseños factoriales operan con un principio similar, permitiendo a los científicos investigar los efectos individuales y combinados de múltiples variables independientes sobre una variable dependiente. Estos diseños proporcionan una ventana a la intrincada interacción de factores, revelando patrones que permanecerían ocultos en configuraciones experimentales más simples. Al manipular sistemáticamente estas variables independientes, los investigadores pueden aislar sus contribuciones únicas y descubrir cualquier efecto sinérgico que surja de su interacción. Así como los astrónomos rastrean meticulosamente los movimientos de las estrellas y los planetas, los científicos que utilizan diseños factoriales controlan y manipulan meticulosamente las variables. Este enfoque meticuloso les permite desentrañar el complejo tapiz de causa y efecto, revelando los mecanismos subyacentes que gobiernan los fenómenos bajo investigación. En el ballet cósmico de las variables son las interacciones las que a menudo guardan los secretos más intrigantes. Imaginen que estudian el crecimiento de una estrella. Dos variables independientes podrían ser su masa y su distancia de otras estrellas. Individualmente, estas variables tienen efectos predecibles. La masa de una estrella influye en su luminosidad, mientras que su proximidad a otras estrellas puede desencadenar la formación de estrellas. Sin embargo, la verdadera complejidad reside en su interacción. Una estrella masiva en un denso vivero estelar podría evolucionar de manera diferente a una estrella aislada de baja masa. Aquí es donde brillan los diseños factoriales. Nos permiten ir más allá del estudio de variables de forma aislada y, en cambio, capturar su intrincada interacción. Consideremos el estudio del comportamiento humano. Los investigadores podrían estar interesados en cómo los niveles de estrés y el tipo de personalidad influyen en los mecanismos de afrontamiento. Un diseño factorial implicaría someter a los participantes a distintos niveles de estrés y luego observar cómo responden las personas con diferentes tipos de personalidad. Los resultados podrían revelar que los extrovertidos prosperan bajo presión, mientras que los introvertidos se desenvuelven mejor en entornos de bajo estrés. A medida que nos adentramos en el cosmos de la investigación, nos encontramos con el concepto crucial de la validez externa. Imaginen que descubren un nuevo fenómeno celeste dentro del entorno controlado de un telescopio espacial. El siguiente desafío consiste en determinar si este fenómeno se cumple en la vasta extensión del universo, más allá de nuestra observación inicial. La validez externa se refiere al grado en que los hallazgos de la investigación pueden generalizarse a otras poblaciones, entornos y épocas. Se trata de garantizar que nuestros descubrimientos no se limiten a la burbuja artificial del laboratorio, sino que reflejen fenómenos del mundo real. Para mejorar la validez externa, los investigadores emplean diversas estrategias. Un enfoque consiste en realizar experimentos de campo en los que el rigor del control experimental se aplica a entornos del mundo real. Otra estrategia consiste en utilizar técnicas de muestreo representativas para garantizar que los participantes en un estudio reflejen con precisión las características de la población a la que se pretende generalizar los hallazgos. Al esforzarse por lograr la validez externa, los investigadores pretenden salvar la distancia entre el mundo controlado del laboratorio y las complejidades del mundo real. Sección 4. El mundo controlado en su interior, explorando los experimentos de laboratorio. En la búsqueda de la comprensión científica, los experimentos de laboratorio sirven como microcosmos meticulosamente construidos, diseñados para aislar y manipular variables con la máxima precisión. Imaginen un laboratorio impoluto donde cada elemento está cuidadosamente controlado: temperatura, humedad, iluminación, para eliminar factores extraños que podrían confundir los resultados. Este entorno controlado permite a los investigadores crear una representación simplificada del mundo real.
Si bien los experimentos de laboratorio sobresalen en la validez interna, el grado en que un estudio mide con precisión la relación entre variables, a veces se quedan cortos en la validez externa. El mismo control que hace que los experimentos de laboratorio sean tan poderosos también puede limitar su generalización. Por ejemplo, un estudio sobre los efectos de la privación del sueño en el rendimiento cognitivo, realizado en un laboratorio del sueño, podría no captar plenamente los matices de la privación del sueño experimentada en la vida cotidiana. A pesar de estas limitaciones, los experimentos de laboratorio siguen siendo herramientas esenciales para la investigación científica. Proporcionan un entorno controlado para probar hipótesis, establecer relaciones causa-efecto y sentar las bases para una mayor exploración en entornos más naturalistas. Sección 5. Aventurándose en la naturaleza, desvelando los experimentos de campo. Mientras que los experimentos de laboratorio proporcionan un entorno controlado, los experimentos de campo se adentran en la naturaleza salvaje del mundo real. Imaginen realizar un estudio sobre la eficacia de un nuevo método de enseñanza no dentro de los confines de un aula, sino en una escuela real y animada. Los experimentos de campo abrazan la complejidad de los entornos naturales, permitiendo a los investigadores estudiar los fenómenos tal como ocurren en su hábitat natural. Sin embargo, esta validez ecológica tiene un coste. Los experimentos de campo a menudo se enfrentan a retos a la hora de controlar las variables extrañas. El investigador debe lidiar con la naturaleza impredecible del mundo real, donde los acontecimientos inesperados pueden influir en los resultados. Sin embargo, la compensación suele merecer la pena. Los experimentos de campo proporcionan información valiosa sobre la aplicabilidad en el mundo real de los hallazgos de laboratorio. Permiten a los investigadores probar la generalización de teorías e intervenciones, tendiendo un puente entre el conocimiento científico y las aplicaciones prácticas. En la búsqueda de la verdad científica, la investigación sólida se erige como un faro, guiándonos a través de las complejidades del mundo que nos rodea. Se basa en tres pilares fundamentales: la validez interna, la validez externa y la fiabilidad. La validez interna, como los cimientos de un edificio, garantiza que nuestro estudio mida con precisión la relación entre las variables que nos interesan. Es la seguridad de que los cambios observados en la variable dependiente pueden atribuirse a la manipulación de la variable independiente y no a factores extraños. La validez externa, como los muros de nuestro edificio, determina la generalización de nuestros hallazgos a otras poblaciones, entornos y épocas. Es la capacidad de extrapolar con confianza nuestras conclusiones más allá del estrecho ámbito de nuestro estudio. La fiabilidad, el tejado de nuestra estructura de investigación, refleja la coherencia y estabilidad de nuestras medidas. Es la seguridad de que si repitiéramos nuestro estudio, obtendríamos resultados similares. Juntos, estos tres pilares forman la base de una investigación sólida, permitiéndonos extraer conclusiones significativas y avanzar en nuestra comprensión del mundo. Después de aprender esto, nunca volveré a ver la investigación de la misma manera. Presentamos a los cuasi-experimentos, tus nuevos mejores amigos en los estudios científicos. Son como los primos geniales de los experimentos puros. También manipulan al menos una variable independiente para observar su efecto en las variables dependientes, pero con menos certeza sobre la equivalencia de los grupos. Desglosemos el proceso. Paso 1. Define tus variables. Paso 2. Elige cómo manipularlas. Paso 3. Desarrolla herramientas de medición. Paso 4. Selecciona tu muestra. Paso 5. Recluta participantes. Paso 6. Escoge tu diseño. Paso 7. Planifica el manejo de los participantes. Paso 8. En cuasi-experimentos, analiza las propiedades de los grupos. Paso 9. Aplica pruebas previas, tratamientos y pruebas posteriores. Por otro lado, los diseños no experimentales solo observan los fenómenos de forma natural. Pueden ser transversales, recopilando datos en un solo momento, o longitudinales, durante un periodo más largo. ¿Lo entiendes? Genial. Ahora estás listo para sumergirte en el mundo de los cuasi-experimentos y mucho más. En el mundo de la investigación,
Los diseños transversales son herramientas poderosas para investigar fenómenos en un punto específico en el tiempo. Proporcionan una instantánea de variables, comunidades o situaciones, ofreciendo información valiosa sobre su estado en un momento dado. Los diseños transversales son particularmente útiles cuando se exploran problemas de investigación nuevos o poco conocidos, actuando como un trampolín para futuras investigaciones. Su capacidad para capturar una sección transversal de datos los hace invaluables para comprender la prevalencia de ciertas características o las relaciones entre variables dentro de una población definida. Imaginemos a un investigador que quiere entender la prevalencia del uso de teléfonos inteligentes entre diferentes grupos de edad en una ciudad en particular. Un estudio transversal implicaría recopilar datos de una muestra representativa de individuos de diferentes grupos de edad en un único punto en el tiempo. Al analizar estos datos, el investigador podría obtener información sobre la proporción de usuarios de teléfonos inteligentes dentro de cada grupo de edad, proporcionando una instantánea de los patrones de uso de teléfonos inteligentes en esa ciudad en ese momento en particular. Los diseños transversales se pueden clasificar en tres tipos: media, researcher categorizing data on a whiteboard, researcher sorting through data files; exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Los diseños exploratorios tienen como objetivo obtener una comprensión preliminar de un fenómeno nuevo o poco investigado. Los diseños descriptivos se centran en describir las características de una población o fenómeno en un momento específico. Los diseños correlacionales causales, como su nombre lo indica, exploran las relaciones entre variables, buscando determinar si existe una correlación o una relación de causa y efecto entre ellas. La elección de qué diseño transversal emplear depende de la pregunta de investigación y la naturaleza de las variables que se estudian. Los investigadores consideran cuidadosamente las fortalezas y limitaciones de cada diseño, asegurando que el enfoque elegido se alinee con los objetivos de su estudio. Al emplear estos diseños estratégicamente, los investigadores pueden obtener información valiosa sobre una amplia gama de fenómenos, sentando las bases para investigaciones más profundas en el futuro. Los diseños transversales exploratorios son particularmente valiosos cuando nos aventuramos en territorios inexplorados de la investigación. Cuando un fenómeno es nuevo o poco conocido, estos diseños proporcionan un punto de partida crucial para la investigación. Permiten a los investigadores recopilar datos preliminares y formular hipótesis iniciales, allanando el camino para estudios más enfocados y profundos. Consideremos a un investigador interesado en explorar la tendencia emergente de los juegos de realidad virtual entre los adultos mayores. Un estudio transversal exploratorio podría implicar entrevistar a un pequeño grupo de adultos mayores sobre sus experiencias y percepciones de los juegos de realidad virtual. Estos datos cualitativos proporcionarían información valiosa sobre las motivaciones, los desafíos y los beneficios potenciales de los juegos de realidad virtual para este grupo demográfico, informando el desarrollo de preguntas de investigación y hipótesis más estructuradas para estudios futuros. La flexibilidad de los diseños transversales exploratorios es una fortaleza clave. Los investigadores pueden utilizar una variedad de métodos de recopilación de datos, incluyendo encuestas, entrevistas y grupos focales, para obtener información de sus participantes. Esta adaptabilidad les permite adaptar su enfoque a la pregunta de investigación específica y a las características de la población que se está estudiando. Si bien los diseños transversales exploratorios pueden no proporcionar respuestas definitivas, ofrecen información valiosa que puede guiar futuras investigaciones. Ayudan a los investigadores a identificar variables clave, refinar sus preguntas de investigación y desarrollar hipótesis más sólidas. En esencia, sientan las bases para una comprensión más profunda del fenómeno bajo investigación. Los diseños transversales descriptivos sirven como herramientas poderosas para trazar una imagen detallada de una población o fenómeno en un momento específico en el tiempo. Su objetivo principal es describir las características, comportamientos o actitudes de un grupo particular de individuos o entidades. Estos diseños son particularmente útiles para comprender la prevalencia de ciertos rasgos o la distribución de variables dentro de una población definida.
Imaginemos a un investigador que quiere entender los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios. Un estudio transversal descriptivo podría implicar encuestar a una muestra representativa de estudiantes universitarios sobre sus elecciones de alimentos, patrones de alimentación y conocimientos nutricionales. Al analizar estos datos, el investigador podría proporcionar una descripción completa de los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios, incluyendo los alimentos más comunes que se consumen, la frecuencia de las comidas y el nivel de conciencia sobre las prácticas de alimentación saludable. Los diseños transversales descriptivos a menudo emplean encuestas como su principal método de recopilación de datos. Las encuestas permiten a los investigadores recopilar información estandarizada de un gran número de participantes en un periodo de tiempo relativamente corto. Los datos recopilados a través de las encuestas se pueden analizar estadísticamente para proporcionar descripciones cuantitativas de la población en estudio. Si bien los diseños transversales descriptivos no establecen relaciones de causa y efecto, proporcionan datos de referencia valiosos que pueden informar las intervenciones, las políticas o futuras investigaciones. Por ejemplo, los hallazgos del estudio sobre los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios podrían utilizarse para desarrollar programas de educación para la salud específicos o para abogar por opciones de alimentos más saludables en el campus. Sección 4. Diseños transversales correlacionales y causales. Los diseños transversales correlacionales y causales profundizan en las relaciones entre variables, buscando descubrir si y cómo están interconectadas. Estos diseños tienen como objetivo determinar si los cambios en una variable están asociados con cambios en otra, proporcionando información sobre la compleja interacción entre diferentes factores. Consideremos a un investigador que investiga la relación entre los niveles de estrés y el rendimiento académico entre los estudiantes de secundaria. Un estudio transversal correlacional podría implicar la medición tanto de los niveles de estrés como del rendimiento académico en una muestra de estudiantes de secundaria en un solo punto en el tiempo. Al analizar los datos, el investigador podría determinar si existe una correlación entre estas dos variables. Por ejemplo, si los niveles de estrés más altos están asociados con un rendimiento académico más bajo. Es importante tener en cuenta que correlación no es igual a causalidad. El hecho de que dos variables estén correlacionadas no significa necesariamente que una cause la otra. Podría haber otros factores, conocidos como variables de confusión, que influyan en ambas variables que se están estudiando. Los diseños transversales causales intentan establecer una relación de causa y efecto entre las variables, pero están limitados en su capacidad para hacerlo de manera concluyente. Si bien estos diseños pueden identificar posibles relaciones causales, no pueden probar definitivamente la causalidad debido a la posibilidad de variables de confusión. Para establecer la causalidad con mayor certeza, los investigadores a menudo recurren a diseños experimentales que implican la manipulación de una variable para observar su efecto sobre otra, mientras se controlan las posibles variables de confusión. A pesar de sus limitaciones para probar definitivamente la causalidad, los diseños transversales correlacionales y causales proporcionan información valiosa sobre las relaciones entre las variables. Estas ideas pueden informar el desarrollo de intervenciones o políticas destinadas a mejorar los resultados. Por ejemplo, si el estudio sobre el estrés y el rendimiento académico encontrara una fuerte correlación entre ambos, las escuelas podrían implementar programas de reducción del estrés para apoyar el bienestar de los estudiantes y potencialmente mejorar sus resultados académicos. Nosotros como seres humanos estamos obsesionados con el tiempo, marcamos su paso, celebramos sus hitos y reflexionamos sobre sus misterios. En el ámbito de la investigación científica, nuestra fascinación por el tiempo toma la forma de investigación longitudinal. Esta poderosa herramienta nos permite ir más allá de las instantáneas estáticas y profundizar en la naturaleza dinámica de los fenómenos. Los estudios longitudinales son como películas épicas que se desarrollan a lo largo de años o incluso décadas. Realizan un seguimiento de las mismas variables en los mismos sujetos durante largos periodos, lo que proporciona un rico tapiz de datos.
Este enfoque permite a los investigadores observar tendencias, identificar patrones y establecer relaciones causales que permanecerían ocultas en un solo momento en el tiempo. Imagínense tratar de entender el ciclo de vida de una estrella a partir de una sola fotografía. Podrían vislumbrar su brillo, pero los secretos de su nacimiento, evolución y eventual desaparición seguirían siendo esquivos. La investigación longitudinal, en esencia, nos proporciona toda la película cósmica, permitiéndonos presenciar el drama del cambio a lo largo del tiempo. Tanto si estamos estudiando la progresión de una enfermedad, el impacto de las políticas sociales o el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños, la investigación longitudinal ofrece una ventana incomparable al flujo y reflujo del cambio. En las siguientes secciones exploraremos los diferentes tipos de diseños longitudinales y descubriremos sus puntos fuertes únicos para desentrañar los misterios de un universo en constante cambio. Los estudios de tendencias son los que toman el pulso del mundo social. Como un médico que controla las constantes vitales de un paciente, los estudios de tendencias hacen un seguimiento de los cambios en las características de una población a lo largo del tiempo. Proporcionan una visión general amplia de los cambios sociales, revelando cómo evolucionan las actitudes, los comportamientos y la demografía. Imagínense que son sociólogos interesados en comprender cómo han cambiado las actitudes hacia el cambio climático en la última década. Un estudio de tendencias les permitiría encuestar a una muestra representativa de la población en diferentes momentos, por ejemplo, cada 2 años. Comparando las respuestas de cada oleada de la encuesta, podrían rastrear si la preocupación por el cambio climático ha aumentado, disminuido o se ha mantenido estable. Los estudios de tendencias son particularmente útiles para identificar tendencias emergentes y monitorear el impacto de eventos o políticas a gran escala. Proporcionan información valiosa sobre el panorama siempre cambiante de nuestro mundo social, ayudando a los responsables políticos, las organizaciones y las personas a tomar decisiones informadas basadas en datos, no en especulaciones. Los estudios de cohortes se centran en un grupo específico de individuos, una cohorte, que comparten una característica o experiencia común. Esta característica compartida puede ser su año de nacimiento, su exposición a un evento en particular o su inscripción en un programa. Imagínense que son investigadores educativos interesados en los efectos a largo plazo de un nuevo programa de intervención en la primera infancia. Podrían llevar a cabo un estudio de cohortes siguiendo a un grupo de niños que participaron en el programa y comparando sus resultados con un grupo similar de niños que no lo hicieron. Siguiendo a ambos grupos a lo largo del tiempo, podrían evaluar el impacto del programa en su rendimiento académico, habilidades sociales y otros hitos importantes del desarrollo. Los estudios de cohortes son particularmente valiosos para comprender cómo las trayectorias de vida individuales se ven afectadas por experiencias compartidas. Permiten a los investigadores desentrañar los efectos de la edad, el periodo de tiempo y las influencias generacionales, proporcionando una comprensión matizada del desarrollo humano y el cambio social.